Hola, esto es Crisis en el Aire. Bienvenidos al episodio 224 de nuestra sexta temporada. Hoy conducen Mario Santucho, Natalia Gelos y Facundo Iglesia. Todos los sábados a la mañana te invitamos a tirar del hilo de la coyuntura. Seleccionamos 3 temas relevantes, los laburamos y te compartimos un análisis crítico. Hoy, Argentina, dinámica de lo impensado, la deuda o la vida y el entreguismo atómico. Yo tengo hijos, tengo hermanos, una esposa, y esta basura ha hecho lo que ha hecho con mi nombre, de mi padre. Yo soy el rey de un mundo perdido. Soy el rey de destrozar toda la casta, es de mi apetito. En las tarjetas de créditos y en los créditos personales. Por ejemplo, en julio de este año, las tarjetas de crédito registraron 4,8% de mora. Es el nivel más alto en los últimos 10 años. Lo mismo pasa con los créditos personales. La mora es mayor, 7,2%, y también es el mayor pico de la última década. La palabra privatización incluso ya te hace recuerdo de los 90 y generó controversia. Este proceso de privatización no es vender la compañía completa y definitivamente no es vender ni los secretos nucleares, ni el proyecto, ni las patentes. Es lo que tiene que hacer cualquier compañía normal cuando quiere financiar proyectos de inversión. El Estado se va a quedar con 51%, por lo tanto mantenemos el control de la compañía. Puede ser bueno o malo, depende del presidente que le toca. En el primer bloque desmenuzamos los 3 hechos que produjo el oficialismo en pocos días, uno más disparatado que el otro: narco, rock and roll y la patria por una moneda. Mi nombre. El gobierno de Javier Milei cumple hoy, viernes, cuando grabamos este podcast, 20 meses de existencia. Van 96 semanas donde hemos visto demasiadas cosas insólitas, pero lo que vivimos esta última semana ya nos introduce realmente en lo que podemos llamar la dimensión desconocida. 3 tristes hechos resumen esta coyuntura que hemos denominado la dinámica de lo impensado, así la llaman los compañeros que citan al teórico de fútbol, como dicen ellos, Dante Panzeri. Vamos a enumerarlos. Primero, la renuncia del candidato narco-expert, que sin embargo va a figurar en las boletas en las próximas elecciones. Segundo, el recital de rock del presidente en el Movistar, hecho en plena crisis. Y tercero, el rescate del secretario del Tesoro yanqui, que se puso a vender dólares en la City porteña como si fuera un arbolito más. Vamos a comenzar por el principio. El domingo pasado, finalmente, José Luis Espert, que era cabeza de lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, tuvo que renunciar a su candidatura debido al escándalo que generó su relación estrecha, amistosa, con el reputado empresario Federico Machado, a su vez vinculado con el narcotráfico. Ya en el podcast anterior hablamos largamente sobre esta trama que quedó expuesta. Sin embargo, el presidente Milei siguió sosteniendo la inocencia de su aliado contra toda lógica, obviamente, aunque admitió la renuncia para intentar cambiar el eje de la campaña. Es evidente que deben haber medido el efecto de la FER en las encuestas y por tal motivo lo aceptó, pero la jugada no le salió muy bien, parece, Mario, ¿no? En efecto, Nati, resulta que la Junta Electoral decidió que la caripela y el nombre de Espert sigan figurando en la boleta porque, dijeron textualmente, es material, temporal y jurídicamente inviable volver a imprimir y hacer el cambiazo a 2 semanas del comicio. Así que el daño no va a ser tan fácil de olvidar y pareciera que el oficialismo se encamina hacia una nueva derrota estrepitosa en la provincia de Buenos Aires el próximo 26 de octubre, dentro de 2 semanas, el domingo electoral. Por otro lado, la batahola fue tan fuerte que hasta la mismísima Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió despertar del letargo que duró 3 años, tiempo durante el cual la Corte durmió el pedido de extradición de Machado, que había sido requerido por la justicia norteamericana por el involucramiento de Fred Machado en el negocio narco, y este martes, la Corte publicó una resolución unánime de los 3 cortesanos donde habilitó el pedido de extradición. Todos los ojos se posaron entonces en Javier Milei, que tenía en sus manos la última instancia, y el presidente de ultraderecha firmó al toque, así que saluden a Fred que se nos va.
Juan Grabois, candidato a diputado nacional por Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires, fue uno de los artífices de este desenlace que tuvo Espert, Machado y compañía, porque fue él quien aportó el dato que desató el escándalo y realizó en ese mismo momento una denuncia penal ante la justicia. La causa ahora está siendo impulsada por el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, quien rápidamente ordenó allanar la casa y el despacho de Espert, y empezaron a aparecer cosas que van a seguir surtiendo, digamos, el escándalo. Además, el propio Machado habló con los medios y reconoció que había contratado al economista libertario. Después apareció el papel del contrato en uno de los allanamientos por 1 año. Es decir, esta novela va a seguir dando que hablar. Por eso le pedimos a Grabois que nos diga cómo ve él que sigue ahora la historia, y escuchemos el audio que nos envió. Todos vimos la noticia de que Espert no solamente fue imputado, sino que se allanó su domicilio y su despacho en el Congreso Nacional, algo inédito en la historia democrática reciente de la República Argentina, que muestra la gravedad de su involucramiento en la narcoestructura, que tenía como vértice y principal financista Fred Machado, que durante mucho tiempo, si no hubiésemos podido revelar y poner de manifiesto la situación de evidente complicidad con la alta política argentina. Recordemos que Espert no es cualquiera, el presidente de la Comisión de Presupuesto, primer candidato de Milei en la provincia más importante del país. Finalmente, la Corte Suprema firmó la demorada extradición y ahora, por primera vez en varios años, el narco está en prisión, está detenido. Ojalá que esté bien custodiado para que no le pase nada, a la espera de que lo lleven a la Corte del Distrito Este de Texas, que es un juzgado federal norteamericano, donde posiblemente nos enteremos de unas cuantas cosas más cuando busque hacer el acuerdo fiscal, que es el famoso PLEA Agreement que hacen los norteamericanos. ¿Cómo sigue? Nosotros vamos a seguir presentando pruebas en el expediente, vamos a seguir vigilándolo desde una perspectiva de no aflojarle y mantener la presión pública y el escrutinio que corresponde en una democracia sobre el Poder Judicial, que lamentablemente no tiene los ritmos que corresponde por ley, por equidad, por decoro, sino tiene ritmos que funcionan en base a otras cosas. Es muy lamentable, pero es así. Así que lo vamos a seguir como perro de presa, porque así como sucede en el centro, es decir, en los sistemas financieros, en el alto nivel de la política, entre las cápsulas de multimillonarios donde habitan los beneficiarios de la narcoestructura, en nuestras periferias, en nuestros barrios, en nuestra gente, eso se transforma en miseria, en muerte, en dolor, en el triple narcofemicidio, en la deshumanización de nuestros compañeros y compañeras, en el desplazamiento de las organizaciones comunitarias por las organizaciones criminales. Así que pelear contra la narcoestructura y contra los Espert y los Machado se hace desde la perspectiva judicial e investigativa, pero sobre todo bregando por la justicia social, porque si hay justicia social, esta gente no entra. Bien, pasemos entonces ahora al segundo tema de este bloque, que sucedió el lunes en el Movistar Arena. Ese día Javier Milei presentó su nuevo libro, La construcción del milagro, en lo que solo puede ser descrito como un mega recital. El presidente, que recordemos, era el cantante en una banda que hacía covers de los Rolling Stones en su juventud, se dispuso a inyectar un shock anímico a sus bases tras esta seguidilla de tropiezos políticos y económicos, lo de Espert siendo lo más importante y algo que estaba presente, ¿no?, cuando uno hablaba con los asistentes. El presidente estuvo ese día, el lunes, ensayando desde el mediodía, haciendo pruebas de sonido,
y pasadas las 8 de la noche cantó 9 canciones, incluyendo Demoliendo Hoteles, de Charly García, Libre, de Nino Bravo, y ante unas 15.000 personas que llenaban el estadio y llegaban en colectivos de todo el país. En un ratito vamos a escuchar a algunos de esos militantes libertarios más de a pie, pero antes quería comentarle un par de cositas porque estuvimos ahí. Y ahí se vio claramente una cosa que era la interna libertaria, que es entre carinistas, Karina Milei, y caputistas, Santiago Caputo, desplegada a cielo abierto. Ya en la previa, ¿no? Porque nos enteramos que en al menos una provincia, Lule Menem, hombre de Karina, prohibía que militantes de la Fuerza del Cielo, de Santiago Caputo, organizaran la salida de colectivos, ¿no? Con militantes. Esos en algunas provincias se lo apropió Lule Menem. Aunque incluso en provincias donde las Fuerzas del Cielo quizá tienen más militancia, ¿no? Bueno, ya después, ya ahí, en el lunes, se hicieron varias concentraciones alrededor del Movistar Arena, en las plazas, en las calles, y la interna, bueno, uno la podía ver en el mismo color de las remeras de los asistentes, ¿no? Los violetas de la Libertad Avanza de Karina y los bordó de las Fuerzas del Cielo de Santi Caputo. En el escenario, Milei nombró al prácticamente extinto Triángulo de Hierro, como queriendo reforzar estamos todos juntos en esto y queriendo ponerle un fin a esta interna que, bueno, que sabemos por declaraciones después de Guillermo Francos que sigue y sigue muy fuerte. Bueno, la columna de las Fuerzas del Cielo quizás fue la más impresionante afuera del recital. Cayeron con sus estandartes que suelen tener, con frases de tipo el comunismo es una enfermedad mental, la victoria no depende de la cantidad de soldados, sino de las Fuerzas del Cielo. En un momento lo subieron a Agustín Romo en andas y lo aclamaron como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, mientras tiraban bengalas de humo, un operativo clamor. Bueno, a la vez que sucedía todo este despliegue, había protestas en contra de Milei, de vecinos que estaban ahí. Se generaban algunos intercambios, ¿no? Con los militantes, gestos, insultos. Una señora de la columna de la Fuerza del Cielo gritaba ¡viva la gendarmería! Porque esas protestas estaban muy custodiadas por la gendarmería y por la policía de la ciudad. Y a lo que una mujer que estaba protestando del lado de la oposición decía $1, muéstrennos. No se dan cuenta cómo están, o sea, hablando de que las negociaciones de con Scott Bessent estaban siendo infructuosas. Bueno, varios intercambios, luego también hubo una represión de la policía, y esto sucedía afuera, toda esta interna, estas protestas, este lío, mientras Milei estaba preparando su ingreso. Bueno, estuvimos hablando con algunos analistas para salir un poco de la perplejidad, porque ¿por qué este recital, este despliegue tan importante en este momento tan crítico? Paola Suban, de Suban Córdoba, nos decía que Milei usa manuales de la vieja política que dicen que hay que negar todo y esperar que la gente se olvide. Y Facundo Nehamskins, de Opina Argentina, decía que era muy difícil cambiar la fórmula porque con esa fórmula Milei llegó hasta el lugar donde llegó. Bueno, para mí, además de todo esto, había un intento muy claro de revitalizar el movimiento, de volver a las bases, porque en la pantalla gigante, mientras salían haces de fuego, mientras Lilia Lemoine le hacía escenas de celo a Milei en el escenario, lo que mostraban las pantallas eran viejas imágenes de la campaña, de las primeras apariciones de Milei en televisión. Había como una búsqueda muy concreta con todo ese despliegue, con toda esa banda de volver a esos primeros momentos. ¿Funcionó? Bueno, depende a quién le preguntemos. Sí, por ahí yo me quedé con la impresión después de verlo, Facu, todo el acto bastante impactado por lo que se estaba viendo, ¿no? Todo el mundo decía, esto es inédito. Me quedé con dos sensaciones. Por un lado, que esa apelación, como bien decís, a el origen, ¿no? A ese espíritu original, libertario, contestatario, rupturista y toda esa escenografía, digamos, o todo ese despliegue,
en un contexto como este puede funcionar muy distinto al éxito que tuvo en el origen, ¿no? Por dos motivos. Primero, porque la crisis es galopante, la gente está mal, y ese escenario festivo en un contexto como este distorsiona mucho, ¿no? Mucha gente dijo que estaba como por fuera de la realidad, que estaban en Disney o en Narnia. Entonces, eso puede ser bastante contraproducente, digamos, para el sentir general. E incluso me da la impresión que puede afectarlo electoralmente. Sin embargo, yo creo que también esa vuelta a las fuentes, digamos, de su energía, de su propia fuerza, no deja de ser sorprendente, ¿no? Y ver a un Milei con tanta potencia, digamos, con tanta... en vez de estar abrumado, en vez de estar, ¿no?, como en general están los presidentes en contextos de crisis como estos, verlos cantando rock and roll en un escenario, y a toda esa gente, incluso Nicolás Laje, ¿no?, bajando línea a lo loco, Agustín Laje, perdón, bueno, me parece que no deja de ser algo también que sorprende en un momento como este, en el cual la mayoría de los políticos, digamos, estarían buscando la escupidera, pidiéndole a alguien que lo salve, buscando alianzas, moderándose, y sin embargo estos parecen apretar el acelerador cuando menos alguno se lo espera. Sí, también esa diferencia de opiniones está dentro de las mismas bases libertarias. Hablamos con un dirigente libertario de uno de estos dos campamentos en pugna, que decía que para él, al menos esto estuvo fuera de timing, porque lo que están buscando ahora es solamente votos, y los votos que tienen que salir a buscar son, él lo llamaba el voto Cocker, es el voto Mabel, es decir, el voto de gente que votaría a Macri, que votó a Bullrich, y que este despliegue quizá no le resultaba muy cómodo. Estuvimos igual como sorprendidos porque Milei entró al escenario, entró por el medio, o sea, entró por el campo y se abrazó con todos los militantes, y cuando uno hablaba con la gente que estuvo ahí, eso era algo que valoraban, ¿no? Un presidente, entre comillas, cerca de la gente. Pero bueno, dejemos de hablar en nombre de ellos y escuchemos a un salpicadito de militantes de a pie que fueron a escuchar a Javier Milei desde todo el país. Recién salimos del recital, mega recital del Javo Milei, sí. Y la verdad que he ido a muchos recitales rock, he estado en lugares donde me han movilizado, pero lo que me movilizó este tipo con el recital que acaba de hacer, no sé, no hay plata que puedo haber pagado para este recital. Juro por Dios, tuve mínimo 5 veces me largué de llorar, porque cantó todas las canciones, tocó temas de la época mía. Yo tengo 57 años, sí. Tocó canciones de Sandro, canciones de Nino Bravo. No, extraordinario. La vibra que había ahí cerca, una maravilla. No sé si es honesto, si o no lo conozco a la persona, pero como entra él, es un maestro. Otro presidente bajan de 10 helicópteros con 10.000 tipos. Este no, este se mete entre la gente. Eso me emociona a mí. ¿Vos qué por eso vengo. ¿Te compraste el traje de león? ¿Cómo fue eso? Sí, yo lo mandé a hacer de eso y nadie me dio la plata. ¿Y en la situación del país hoy cómo la ves? El país está hecho pedazo, igual que no vamos a decir que está bárbaro, está hecho pedazo, pero hay que esperar. Esto es un momento más allá de cómo es él como persona. Creo ser consciente de que esto es un momento histórico, único, no solo en el país, sino te diría en el mundo. Este movimiento libertario que está surgiendo, y quiero ser testigo y partícipe de esto. Yo lo apoyo incondicionalmente casi. Entiendo que hay problemas y entiendo que del otro lado hay mucha gente que intentará lo posible para que este gobierno se caiga, pero por mi parte lo voy a apoyar siempre, y lo que tenga que resolverse con la justicia, que dé el veredicto a la justicia. Milei es Milei. Javier es así y no va a perder su esencia por tener el puesto de presidente. Eso se encargará todo su equipo de tomar las mejores decisiones, pero él es así, la esencia es eso lo que votamos. Claro. Un poco descontracturado también, como con los granaderos, que él los saluda. Algunas cuestiones se han roto gracias a Javier. Y bueno, esperemos que no pierda su esencia, pero que escuche al pueblo como lo está haciendo. El momento actual es de cambios, es un momento crítico.
medidas importantes que se tienen que tomar para que arranque de una vez. Por eso la elección de octubre es la más importante, porque necesitamos que ingresen más diputados para nuestras bancas, para poder votar, si no nunca vamos a poder sacar las leyes que realmente necesitamos para el verdadero cambio. Vamos a ganar por 8 o 10 puntos. Que se haya bajado Espert va a generar que mucha gente, no el núcleo duro, porque el núcleo duro, vos me ponés una gorra, yo la voto. Si Javier dice tengo que votar eso, lo voto. Pero quizás el votante del PRO, el votante que no está todavía convencido por este modelo, por la figura de Espert quizás hubiese contenido de ir a votar, como quizás pasó en la elección de septiembre. En cambio ahora Santilli ya ganó la provincia, es un candidato que convence, yo creo que va a ser una buena remontada. Bien, y por último llegamos al tercer punto que habíamos adelantado. Hablemos ahora de lo más importante, que es el no rescate anunciado por el secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Hablamos de Scott Bessent, y que este jueves comenzó a ejecutarse en la práctica a través de una medida absolutamente inédita y muy sorprendente. El gobierno norteamericano decidió vender dólares en Buenos Aires a través del Banco Santander para ayudar a su amigo argentino, al gobierno de su amigo argentino, a contener la crisis cambiaria. Bessent lo contó él mismo a través de un tuit que publicó antes del cierre de los mercados, que recordemos ya no abrirán en Argentina hasta el lunes por el feriado de hoy viernes. En ese tuit, Bessent también anunció el otorgamiento de un swap por $20.000 millones, y así lograron que el dólar bajara un poco y que los bonos argentinos tuvieran una subida fuerte, una subida marcada. Hay muchas cosas para analizar sobre esta operación que impacta por su dimensión, a costa incluso de las críticas internas que están creciendo en Norteamérica. Y no solo por parte de los líderes demócratas son estas críticas, como Elizabeth Warren, por ejemplo, sino incluso por parte de la Asociación Estadounidense de la Soja, que cuestionó la ayuda millonaria a uno de los principales competidores en el mercado mundial en ese campo justamente. Pero notemos algo más que tiene que ver con la información. El anuncio se concretó luego de 4 días de conversaciones entre el ministro Luis Caputo y su par Bessent en Washington. Mientras, en Buenos Aires, el otro Caputo, Santi Caputo, negociaba a diario con el importante asesor de Trump, con Barry Bennett. En verdad, el acuerdo iba a ser anunciado el próximo martes en la Casa Blanca, cuando Trump reciba a Milei. Parece que no llegaban al martes y por eso debieron adelantar el salvataje. Así que así es de grande la crisis que están atravesando. Le preguntamos al economista y docente universitario Juan Manuel Telechea cuál puede ser el efecto de este rescate y si puede llegar a tener, pongamos comillas, éxito. Esto fue lo que nos dijo. El swap que anunciaron es un respaldo muy importante, digamos que el gobierno de Estados Unidos, que el Tesoro directamente haga algo así, hacía bastante tiempo que no se veía y me parece que es un apoyo contundente. Por otro lado, creo que hay que esperar un poco más a que se sepa bien la letra chica de cómo lo van a implementar, porque recordemos que hace 10 días cuando lo anunciaron, eso ayudó a que se estabilizara el mercado, pero a los pocos días la demanda volvió a aparecer. Acá me parece que va a ser una situación similar. O sea, el viernes vimos al final de la rueda del contado con Liqui y el MEP que operaron un rato más del anuncio, una caída importante. Probablemente el lunes también veamos algo parecido, que además es feriado en Estados Unidos, así que el volumen va a ser menor. Pero después, con el correr de los días, debería quedar claro, digamos, si lo van a hacer ahora, sobre todo para que se incrementen las reservas. También hay que ver qué pasa con el tema del swap con China. Si el gobierno de Estados Unidos pide pagar eso, es prácticamente un cambio de moneda, porque el swap con China son unos $19.000 millones. Así que bueno, todo eso lo veremos más adelante, pero en principio creo que el impacto se va a sentir el lunes y seguramente con el correr de los días, ya te digo, ahí habrá que ver qué es más lo que anuncian, porque si no, probablemente el efecto se termine disipando, igual que como sucedió el día del anuncio ese lunes, que ya después de 4 o 5 días vimos que el dólar empezó a subir. Trump, cuando reciba el martes a Milei, va a ser el primer mandatario latinoamericano que reciba en este segundo mandato, ¿no? Ahí en la
en el Salón Oval de la Casa Blanca. Pero tenemos que ir cerrando el bloque y me parece importante dejar planteadas al menos 2 preguntas claves sobre esto que estamos viendo, medio espantados o sorprendidos ante nuestros ojos, algo que el analista Bernabé Malacalza denominó con ingenio el Plan MAGA, el mega alineamiento geopolítico absoluto de la Argentina. El primer interrogante que quería plantear es por qué semejante apoyo. Es decir, cuál es el objetivo del imperio yanqui para dar este crédito y este apoyo tan marcado, simbólica y parecería ser materialmente a nuestro país. Y por lo tanto, la pregunta sería, ¿qué está entregando nuestro gobierno a cambio? Acá hay varias hipótesis diferentes que van surgiendo, se van amontonando y que no necesariamente se oponen entre sí, sino que podrían ser concurrentes. La primera la planteó el propio Bessent y no es novedad. Ya se ha ido planteando a lo largo de estos 2 años, o de este año, perdón, del año 25. Básicamente se trata de que China no siga influyendo en América Latina o desplazar la influencia de China cada vez mayor en América Latina. Lo dijo el propio Bessent después del anuncio de ayer jueves, en una entrevista que dio a la cadena Fox, donde le preguntaron por el rescate que le está dando la Argentina. Malacalza, que mencionábamos antes, destacó en un artículo que escribió hace poco en Le Monde Diplomatique que llama la atención el monto del swap que está anunciando el Tesoro norteamericano, porque el que China otorgó a los gobiernos anteriores de la Argentina asciende a 18.000 millones de dólares. Es decir, que Estados Unidos le ofrece ahora a la Argentina lo mismo y un poquito más. Le ofrece 20.000 millones. Entonces, ahí parecería efectivamente que están viendo cómo hacer para reemplazar concretamente a China en esta especie de dependencia financiera de Argentina respecto a una potencia extranjera. Vamos al segundo motivo, que fue formulado por el economista Paul Krugman, quien escribió un artículo ayer jueves, donde dijo que el propósito principal de Bessent es proteger las apuestas financieras de sus propios amigos financistas que invirtieron en Milei y que corren el riesgo de perder mucha plata si el esquema planteado por el gobierno argentino se destruye. Por ejemplo, Krugman mencionó concretamente a Rob Citrone, un financista que maneja fondos de inversión y que puso mucha plata en Argentina. O sea, el objetivo en este caso sería que estén los dólares para que estos financistas que invirtieron en Argentina puedan irse del país sin perder plata. Esta es una hipótesis que plantea muy claramente Krugman y otra gente también, y que, como decía, me parece que no son alternativas una u otra. Puede ser todo esto a la vez. Hay una tercera consideración, que es la afinidad personal e ideológica entre Trump y Milei, esta famosa cuestión personal que influye mucho en la política internacional a veces, y que puede también estar funcionando sin dudas, me parece, en que se concrete de esta manera. Pero me da la impresión de que nunca este tipo de cosas personales son la causa principal. Y yo creería, para ir terminando, que hay otro tipo de motivaciones de carácter geopolítico, además de la disputa con China, que son muy relevantes y que podrían convertirnos en una colonia en 3-2-1. Hoy mismo, por ejemplo, mientras cerrábamos la producción de este podcast, el mismísimo CEO de OpenAI, Sam Altman, anunció una inversión mega millonaria en nuestro país a través de un video por 25.000 millones de dólares para convertir a la Patagonia en un mega data center gracias a la provisión de energía barata que se encuentra en nuestro territorio. O sea, lo que se acaba, creo yo, es la época en que a Estados Unidos no le importaba mucho Latinoamérica y ahora parece sí tener planes muy concretos de conquistar nuestros recursos y territorios. O sea, estamos en el horno.
Pero planteemos, para cerrar, ahora sí, la segunda gran pregunta que mencionaba antes y que queda picando luego de estos días tremendos que acabamos de vivir. La pregunta es, ¿saldrá bien el rescate? ¿O el desplome de la gestión libertaria es medio irreversible? Bueno, esto es muy difícil de responder. La verdad que yo hasta hace muy pocas horas pensaba que no había manera de rescatar a esta debacle. Pero a su vez, viendo la magnitud del apoyo, no solo simbólico, sino también material, y que empieza a anunciarse, por lo menos a anunciarse inversiones realmente megamillonarias, empiezan a entrar las dudas. En todo caso, creo que va a haber un evento muy pronto que va a ser bastante determinante y que son las elecciones del 26 de octubre, nacionales, de medio término, en las cuales, si el gobierno llega a perder, como es muy posible, por una importante mayoría, toda esta gran operación rescate puede naufragar y ojalá que eso sea lo que suceda. Crisis cumple 15 años y lo festejamos a lo grande. Reserva la fecha porque el próximo viernes 17 de octubre en el JJ Circuito Cultural presentamos la crisis número 69 y repasamos el camino de construcción colectiva y amistad política que nos trajo hasta acá. ¿Cómo se arma un dispositivo político capaz de intervenir en la realidad? ¿Cómo se sostiene en el tiempo? Nos acompañarán amigos de todas las épocas e invitados especiales para analizar el presente e imaginar el futuro. Además, cerramos la noche en la pista de baile con DJ Javo al mando de las consolas. Recordá, viernes 17 de octubre, 19 horas, JJ Circuito Cultural, Jean Lloré 347, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Te esperamos. En esta segunda parte, entramos a las casas de los argentinos para contar un conflicto que atormenta a gran parte de las familias, las deudas cotidianas que crecen al ritmo de la crisis. El cálculo de lo que nos saldrá a los argentinos este no rescate que comentábamos en el primer bloque todavía tiene, como decíamos, los bordes pocos claros, pero en el día a día se producen otro tipo de pedidos de ayudas económicas que nos atormentan a todos en lo cotidiano. Hablamos de las deudas que asumen las familias argentinas para llegar a fin de mes y el sistema de financiación y de préstamos que se monta sobre eso. Ese sofoco doméstico es el segundo tema del Crisis en el Aire de hoy. Por estos días el Banco Central y el Banco Provincia difundieron unas cifras muy preocupantes, pero que de todos modos nos sorprenden, que cuentan que las familias argentinas están sumergidas en un loop de endeudamiento cada vez más complejo, más intrincado, así que vamos a tratar de entender de qué se trata este tema. Bien, esta digamos que no es una realidad nueva, pero llama la atención cómo se acelera. En mayo de este año, el Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas reveló que el 91% de los hogares tenía algún tipo de deuda y que entraban además en lo que el instituto describía como un endeudamiento circular. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas toman créditos bancarios para refinanciar las deudas que ya tenían con las tarjetas de crédito. Según los datos del Banco Provincia, de la provincia de Buenos Aires, estamos alcanzando el número de morosidad más alto desde la crisis internacional de 2009. Entre diciembre de 2023, al inicio del gobierno de Javier Milei, y julio de 2025, la cantidad de personas con deudas superiores a los 200.000 pesos aumentó de 10 a 12,6 millones, es decir, casi más de 2,5 millones de personas se suman a un nivel de endeudamiento alto, ¿no? En apenas un año y medio. Según datos del Banco Central, por su parte, los índices de morosidad crecieron un 2,7% en un año y están por encima de los valores registrados durante la pandemia. Hablamos entonces de un desmoronamiento histórico en la capacidad de pago de los hogares. Lucy Caballero, socióloga, amiga de la casa, hace tiempo que estudia, junto a Vero Gago, la genealogía de la deuda doméstica para trazar líneas paralelas con la deuda externa. Le pedimos a ella un análisis de estos números que acabamos de reseñar. Escuchemos lo que nos comentó. Es importante entender el endeudamiento, en este caso el sobreendeudamiento de las familias, una secuencia histórica. Nosotros marcamos como un punto de inflexión la presencia del Fondo Monetario desde el 2018,
A partir de ese momento los ingresos populares empiezan a caer y el endeudamiento se expande cuantitativamente y cambia cualitativamente. Aparece un endeudamiento no ya circunstancial, no ya para financiar un cumpleaños, un viaje o un bien durable, sino un endeudamiento para vivir. Esa presencia del Fondo Monetario, entonces, empieza a marcar una relación entre el endeudamiento del Estado y su política de austeridad y de ajuste con el endeudamiento de las familias. Un endeudamiento, entonces, que compensa la caída de los ingresos. Después, otro punto de inflexión fue la pandemia, ¿no? Un proceso donde hubo una recesión, donde hubo una caída del empleo, un retiro en la participación laboral de las mujeres, por ejemplo, pero también la aparición de nuevas fuentes de endeudamiento, como el endeudamiento por alquiler, y la aparición también de las empresas de finanzas digitales, las fintech, que empiezan primero a expandirse como medios de pago y luego como fuentes de endeudamiento. Bajo el gobierno de Javier Milei también se produce un nuevo punto de inflexión. Esto por 3 puntos importantes. Por un lado, porque se produce un proceso de desregulación que libera, entre comillas, el precio de servicios públicos y que empiezan también a transformarse en fuente de endeudamiento. Segundo, porque se produce un congelamiento salarial o paritarias que siempre están por debajo de la inflación. Hoy nos encontramos en un punto límite, ¿no? Tanto los informes del Banco Central como los del Banco Provincia marcan un crecimiento de la mora. Pero también tenemos que entender más profundamente lo que está configurando el endeudamiento. Y esto tiene que ver con que, más allá de que la suba de tasas del último agosto del 2025 haya hecho que el crédito bancario se vuelva más restrictivo, eso arroja a mucha gente también a mayores niveles de endeudamiento informal. Crece el endeudamiento informal, incluso o provisto por economías ilegales. En los barrios hay muy poca liquidez y lo estamos viendo en los últimos casos que se volvieron mediáticos, donde la deuda cumple un rol como dinamizadora también de economías de la violencia ligadas a economías ilegales. El otro punto, y esto es importante, entender que el endeudamiento cumple una función política de privatizar en cada casa los costes del ajuste permanente. Por lo tanto, hoy nos encontramos con que este problema se volvió uno de los principales problemas a la hora de entender qué significa un entrenamiento permanente en la precariedad de la población. Bueno, sumemos que la deuda no para de subir escalonadamente desde agosto de 2024, con lo cual ya encadenó 10 meses al alza. Y ahora bajemos a tierra un poco lo que sucede en las casas, ¿no? Porque lo más relevante de todas estas cifras es que en la diaria esos montos de dinero se destinan a comprar comida. Así lo indicó el Centro de Estudios para la Recuperación Argentina, que depende de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. En ese estudio dice que casi la mitad de los argentinos se endeuda en el supermercado. En 2024, el 39% de este tipo de compras se realizaban con tarjeta de crédito, es decir, las compras de comida. Hoy ese porcentaje sube a 46%. Y justamente esta semana, un informe del Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas de Córdoba, que depende del centro de almaceneros de esa provincia, confirmaban que el plan de Caputo de secar la plaza de pesos da resultados para sus planes, ¿no? Porque con una inflación en el mes, medida por ellos, de 2,5% y una acumulada en lo que va de 2025 de 22,6%, el valor de la canasta básica para 4 personas ronda 1.500.000 pesos. ¿Cómo se afronta esto? Como venimos viendo. Bueno, ese estudio decía que solo un 42% de las personas pudo acceder plenamente a la canasta básica. Y si agarramos ese 42%, ahí vemos que de ese 42% solo el 29% lo hace con recursos propios. El 9,5% no tuvo que recurrir a ningún tipo de financiamiento para ello, pero el resto sí. ¿Cómo acceden? Bueno, fiado, el 38,6% usa este método. Tarjeteando, el 40,5% tarjetea, y pidiendo plata prestada, que eso lo hace un 10% de la población.
Sí, Facu, y agreguemos un dato más para dar cuenta de que esta situación es bien federal además, ¿no? Vos recién hablabas de Córdoba. Esta semana, por ejemplo, en Catamarca, un candidato a diputado provincial, Roberto Mansi de Primero Catamarca, trajo una propuesta para que el gobierno provincial y los municipales difieran por 3 meses las deudas de los catamarqueños, y con esto lo que hizo fue ir justamente a la llaga de una cuestión que estaba muy vigente en ese momento en la provincia, porque 9 de cada 10 familias justamente no están pudiendo pagar las deudas. Y a esto se le suma además que hablábamos de las tarjetas tradicionales, hablábamos de los préstamos privados, y a la vez hay una serie de entidades provinciales que también entran en juego a la hora de pedir préstamos. En Catamarca, por ejemplo, está la Caja de Créditos y Prestaciones Provincial, también la Municipal. Y en esta línea hablábamos con Evelyn Vallejos. Ella trabaja en San Fernando, en la capital provincial, trabaja en la Secretaría de Ambiente y conoce mucho la situación de la ciudad, y nos contaba que es crítica en San Fernando y en toda la provincia. Esta semana justamente ahí para tomar dimensión de todo lo que va ocurriendo en otros lados, ¿no? Hubo cortes porque los docentes reclamaban mejores condiciones salariales. Decía, por ejemplo, que los trabajadores de las minas, que supuestamente tienen buenos sueldos, estaban empezando a trabajar como Uber porque no alcanzaban justamente a cubrir los básicos de estas canastas, de la canasta básica que vos mencionabas. Se le suma el cierre de pymes, la pérdida de empleo formal, así que todas estas condiciones justamente van sumando a este escenario que estamos contando. Bueno, Lucy Caballero mencionaba antes lo que podríamos llamar el sistema de préstamos rápido, que es uno de los fenómenos más novedosos también y complejos cuando hablamos de estas dinámicas de endeudamiento, ¿no?, popular. Y es un tema que estuvo presente precisamente en uno de los acontecimientos más resonantes de estos últimos tiempos, ¿no? Me refiero al triple crimen de las jóvenes de La Matanza, de las chicas de La Matanza. Por estos días se habló bastante de Matías Osorio, uno de los sospechados por haber participado de este narco femicidio, porque en los diarios se repitió bastante que el joven, envuelto en los laberintos del trading de las criptomonedas, había tomado deudas con distintas entidades como Mercado Pago, y eso le había hecho incluso dejar su trabajo, que trabajaba como enfermero, para someterse a una dinámica de involucramiento con las bandas criminales para poder responder precisamente a esta dinámica de endeudamiento que, básicamente le terminó organizando todo, ¿no? El cotidiano, la energía, el trabajo, todo. Esto no es una rareza. La verdad que es parte ya de los rizomas que adquiere la precariedad económica en la Argentina actual. Estos sistemas, como el de Mercado Pago, por ejemplo, son una forma de salvataje fácil para las personas, pero también muy esclavizantes, digamos, ¿no? Un informe de hace unos meses en el Consejo Federal de Ciencias Económicas de Santa Fe marcaba la tendencia en aumento del endeudamiento, en particular en este tipo de vías entre los jóvenes rosarinos. Lo plantea muy bien, y esto lo vamos a recomendar especialmente, el artículo de Juan Pablo Hudson en el nuevo número de la revista que acaba de publicarse esta semana. Juan viene siguiendo de cerca el tema en Rosario, ¿no?, donde precisamente la presencia de las organizaciones narcos en los barrios populares es muy fuerte. Y en esta investigación que está desarrollando, hablando con mucha gente en los territorios, se encarga precisamente de poner en foco la financiación, estas formas de financiación de la vida cotidiana, las encerronas a las que lleva la crisis, a las subjetividades atadas, a ese tipo de endeudamiento, de forma de subsistencia fugaz, ¿no?, de conseguir la guita para este segundo y quedar endeudado para el próximo, ¿no? Y específicamente en dinámicas asfixiantes como la de los casinitos, ¿no? Y las formas multitudinarias, muy capilares de apuestas a través de los celulares, y que generan un tipo de dependencia de las personas respecto de estas organizaciones criminales, y por lo tanto una forma de gobernabilidad muy, muy compleja, muy difícil de desarmar,
y también de que pone en práctica una forma de subordinación, pero a su vez también una forma de solución de los problemas. Esto es lo más interesante, me parece, del artículo que publicó Juan Pablo en la revista, en donde trata de evitar también la mirada moralizante, ¿no? Entonces, en estas formas de la economía popular, que toma la economía popular, en esta velocidad de la financiarización, es donde me parece que hay que empezar a encontrar claves para ver cómo se puede desplegar una dinámica de organización popular que empieza a plantear, aunque sea, algunas puntas de emancipación en esta tremenda dinámica que estamos viviendo. La tangente es una línea de fuga para escapar de una época que apabulla con su inmediatez. Esta semana, Facundo Iglesias analiza el avance de la privatización de Núcleo Eléctrica Argentina, la empresa que controla las 3 centrales nucleares del país. Estas semanas estuvieron tan cargadas que quizás haya pasado desapercibida una noticia crucial para la soberanía nacional. El 30 de septiembre se publicó el decreto que privatiza parcialmente Nucleoeléctrica Argentina, la empresa estatal que controla las 3 centrales nucleares del país. En esta tangente de Crisis en el Aire vamos a tratar de descular qué significa esta venta de activos determinantes, cuál es el plan del gobierno y quién puede estar interesado en comprarlos. Allá vamos. Decíamos que Nucleoeléctrica Argentina, NASA, es una empresa estatal que maneja las 3 centrales nucleares argentinas, Embalse en Córdoba y Atucha 1 y 2 en Lima, provincia de Buenos Aires. NASA, recordemos, es una empresa superavitaria, es decir, que no tiene pérdidas. Decíamos también que el 30 de septiembre, mediante el decreto 695/2025, el gobierno dictaminó la venta del 44% de las acciones de la empresa mediante una licitación pública. La idea es que el Estado se quede con el 51%, los privados con el 44% y los trabajadores con el 5% restante. Hubo protestas del Sindicato de Trabajadores Estatales ATE y también de otros trabajadores de Atucha y también de la Comisión Nacional de la Energía Atómica. En un comunicado, ATE dice, abro comillas, la energía nuclear en Argentina es un pilar estratégico para el desarrollo económico, tecnológico y social. Y avisaron que van a apelar para detener la privatización que está motorizando el gobierno nacional, centrando el argumento en que actualmente NASA es una empresa, como decíamos, superavitaria, que tiene gran trayectoria y valor para el desarrollo energético del país y de la región. Y advierten que una gestión privada, que estaría orientada a la maximización de la ganancia, se podría traducir en una reducción de costos de mantenimiento, capacitación y el personal, lo que implicaría poner en riesgo la seguridad nacional y además podría significar la suba de las tarifas del servicio. Escuchemos a Nicolás Malinowski, él es ingeniero y trabajador de Nucleoeléctrica Argentina, de la NASA, con quien estuvimos conversando sobre la importancia de esta empresa y del sector. La característica particular que tiene Nucleoeléctrica Argentina no solo es una empresa operadora de centrales nucleares, sino que tiene la capacidad de construir centrales nucleares. O sea, Nucleoeléctrica Argentina fue la empresa que culminó la central nuclear Atucha 2, que no solo privatizamos el 7% de la energía de forma parcial, pero que puede ser que esto se puede ir grabando en el tiempo porque se va a privatizar el 44%, según lo que dice el decreto 695/25 de la Nación, sino que también estaríamos privatizando las capacidades que tiene nuestro país de construir centrales nucleares, y es una empresa que también estaba trabajando en forma colaborativa y conjunta con la Comisión Nacional de Energía Atómica para la construcción del reactor SMR Karem, que es un reactor, es un prototipo lo que estábamos construyendo, y hoy también cancelado por el gobierno nacional, porque no solo que pone a privatización o a remate, digamos, acciones de esta empresa nacional, sino que a su vez ha cancelado todos los proyectos estratégicos del sector nuclear. Recordemos que desde este año el presidente de NASA es Demian Reidel, asesor presidencial cercano a Karina Milei, que también es el presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica.
Reidel, como sabemos, es el artífice de lo que se llama el plan nuclear de Javier Milei. Recordemos brevemente en qué consiste este plan, que es en la construcción de un SMR, que es un reactor modular pequeño, llamado ACR-300. El plan también consiste en convertir a la Argentina en una nación exportadora de uranio, y también la tercera fase es construir lo que Reidel llama una ciudad nuclear en la Patagonia. Recordemos brevemente que este plan en realidad es una iniciativa privada que, según nuestras investigaciones, está financiada por una empresa propiedad de una familia iraní-estadounidense de nombre Ansari. Ansari, junto con la estatal INVAP, formaron otra unidad de negocios que se llama Meitner Energy para desarrollar este nuevo reactor. ¿Qué está sucediendo en el sector, además de este plan? Bueno, el gobierno paralizó proyectos como el CAREM, que era un SMR, pero desarrollado íntegramente por el Estado Nacional. También paralizó o desfinanció lo que es el reactor RA10 y también paralizó la planta industrial de agua pesada, PIAP, que eran 3 iniciativas que estaban en marcha. El CAREM, sobre todo, estaba en un nivel muy avanzado de construcción. Además, como sucede en todas las áreas estatales, los salarios de los trabajadores están pisados. ¿Qué está pasando entonces? Por los bajos sueldos se está produciendo una migración de trabajadores estatales del sector, incluyendo los de NASA, a Meitner, a esta iniciativa privada favorecida por Reidel. ¿Qué busca entonces esta privatización? Bueno, según me comentaba un trabajador de la Comisión Nacional de Energía Atómica, la privatización en realidad se vive como algo natural, como parte de este desmembramiento del sector. Y NASA, me decían, siempre estuvo en la mira, siempre la querían rifar. Bueno, ¿quiénes pueden estar queriendo comprar nucleoeléctrica? Hay varias cuestiones que se están comentando al interior del sector nuclear argentino. Una posibilidad es la Corporación América, que es la cuna de Javier Milei, de Eurnequian, que en 2024, a través de una alianza con otra empresa, adquirió el 80% del proyecto Ivana, que está ubicado en la provincia de Río Negro, y es un proyecto para obtener uranio ahí localmente. Esa es una posibilidad. Ya están ahí metiendo sus dientes en el sector. Después está la familia Pérez Companc, que tiene el 66% de Conuar, que es una empresa mixta especializada en la fabricación de componentes nucleares. Después están también franceses, canadienses, que ya están invirtiendo en la minería de uranio. Y hay otra opción que no podemos descartar, que es la siguiente. Decíamos que este gobierno está reduciendo, directamente eliminando proyectos que ya estaban, y gran parte de eso tiene que ver con un pedido estadounidense. ¿Por qué? Porque en la gestión anterior se estaba por construir, con varias idas y vueltas, lo que iba a ser Atucha 3, que es una planta nuclear desarrollada con tecnología china. En ese momento vino una enviada en realidad de Estados Unidos a decir básicamente que si se construía eso íbamos a tener un Chernobyl en Argentina. Era una forma muy poco velada de injerencia para limitar la influencia china en el país. Bueno, sabemos, porque lo dijo Scott Bessent de forma bastante directa, que este rescate financiero recientemente anunciado tiene que ver en gran parte con que Argentina eche a China del país. Entonces tampoco hay que descartar que pueda haber inversiones de capitales estadounidenses, ya que, también como parte del rescate, la idea es que se invierta, que empresas estadounidenses inviertan en Argentina. Escuchemos de nuevo a Nicolás Malinowski, que nos va a contar qué consecuencias podría tener esta privatización. La iniciativa de privatizar Nucleoeléctrica Argentina nace por parte del Gobierno Nacional en la ley de bases, en el proyecto original de la ley Ómnibus, donde había un anexo con 41 o 42 empresas sujetas a privatización,
que después quedó derivado en lo que fue la ley de bases aprobada en junio o julio del año 2024. Y ahí hay un capítulo abocado a la privatización de empresas públicas, y Nucleareléctrica Argentina está en ese capítulo, que es el capítulo 8, o el artículo 8, digamos, de esa ley, y a su vez también mencionan ENARSA, Energía Argentina Sociedad Anónima, y otras industrias más. Con lo cual, la privatización o venta de esta industria es parte del plan de privatizaciones que tiene el gobierno nacional para concentrar en pocas manos el sector energético, ¿no? O sea, en Argentina, que no solo es de alto valor agregado en términos tecnológicos, industriales, como decíamos, del sector nuclear, sino que también les va a permitir controlar sectores de recursos naturales y demás, como son nuestros yacimientos, los carburíferos, gasíferos, el agua y demás, que son espacios que están siendo, o son intentos que el gobierno quiere avanzar en su privatización. Para ir cerrando, cuando nos enteramos de esto, cuando era un rumor, hablamos con fuentes de NASA, fuentes de la empresa, que nos decían que la idea era la posibilidad de acceder a capital privado para impulsar el desarrollo de la empresa y el crecimiento. Pero la privatización de empresas públicas aparece de forma muy clara en el último Staff Report del FMI. Ahí el Fondo Monetario Internacional habla de la privatización de empresas como una forma para el gobierno de conseguir dólares. Es decir, vender las joyas de la abuela, y estas joyas que son cruciales para la soberanía del país. Argentina es uno de los 3 países en Latinoamérica que tiene plantas nucleares, y la obtención de energía es crucial para Argentina. La soberanía energética es crucial, sobre todo energías limpias como la nuclear. Entonces, si tomamos en cuenta lo que dice el Fondo Monetario Internacional y también las conversaciones privadas que está habiendo con Estados Unidos, podemos decir que en realidad lo que se está buscando no es acceder a capital privado para impulsar el desarrollo de nada, sino, como decíamos, una forma desesperada de conseguir dólares, pero a la vez de garantizar negociados. Solamente falta 2 cosas. Una, saber quiénes se van a ver beneficiados por eso. Y 2, saber si vamos a tener la altura de poder detenerlo, porque la verdad sería una tragedia. Esto fue Crisis en el Aire, un podcast de la revista Crisis conducido por Mario Santucho, Natalia Gelos y Facundo Iglesia. En la producción, Juan Pablo Hudson, Nico Perrupato y Melissa Rabanales. La ilustración es de Brenda Greco, yo soy Flor Badaraco y Ale De Masi editó el episodio. Chau, hasta la semana próxima.